Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de FinTech Bar. El día de hoy vamos a hablar del tema validación de identidad y prevención del fraude, la tecnología al frente del riesgo. Para esto tenemos a dos invitados súper especiales. Primeramente tenemos a Fer Paulín, CEO de Único México. Y también tenemos a Roberto Ramos, que en esta ocasión, además de ser uno de nuestros hosts comunes en FinTech Bar, nos va a ayudar como experto en el tema y como CEO de Nuvarium. También tengo conmigo a Fran Guzmán, que me ayudará a ser host adicional en este capítulo. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar. Fer, por favor, ¿cómo llegaste al mundo de la validación de identidad? ¿Qué te atrajo y por qué sigues en este negocio? Fe, gracias. Bueno, qué gusto estar aquí con ustedes hoy. Qué fregón poder compartir el suelo con ustedes. A ver, o sea, todo empezó 2021 lanzando la tarjeta de crédito de RappiCard al mercado. Al muy poco tiempo de haberla lanzado, estaba yo al frente como Chief Data Officer ahí y nos empezamos a dar cuenta que nos estamos enfrentando a un tema que nadie conocía. A ver, habíamos blindado temas de fraude transaccional, habíamos blindado temas de fraude por tarjeta no presente, etcétera, pero no estábamos blindados desde una perspectiva de fraude por suplantación de identidad. Y ahí nos dimos cuenta que necesitábamos hacer algo. ¿Por qué? Porque RappiCard en su momento, pues bueno, teníamos nosotros una oferta de valor muy diferenciada de cara a poder sacar tu tarjeta de crédito desde cualquier parte del país en minutos y te llegaba, si era una zona Rappi, te llegaba en 1 hora y si no, te la mandábamos por paquetería. Pero claro, la digitalización trae un tema importante que es cómo realmente te encargas de entender que la persona que te está solicitando la tarjeta de crédito al otro lado de la pantalla es realmente quien dice ser. Y eso me llevó al tema de validación de identidad. Trabajamos con distintos proveedores y nos empezamos a dar cuenta que había un riesgo muy latente y había bandas y había gente que se dedicaba a intentar defraudarnos. Junto con mis dos socios, Carl y Eric, que eventualmente con ellos fundé Truly, empezamos a trabajar, a entender muy de fondo el fraude por una falta de una validación de identidad eficiente y empezamos a generar controles que nos permitieran blindar el negocio. Esto estuvimos durante varios meses trabajando horas y horas y horas para poder blindar el negocio de los defraudadores y lo hicimos de manera bastante exitosa y de manera muy curiosa, una mesa similar a esto, unos meses después estábamos platicando con otras empresas y nos dicen: oye, es que nos están defraudando y nos están defraudando durísimo y en este último mes ya nos bajaron 100 millones de pesos, ¿no? ¿Cómo? A ver, nos enseñan unas fotografías en el celular de una de estas personas y de unos defraudadores y dijimos: es que a este cuate yo lo conozco, nada más yo lo conozco bajo el nombre de, voy a inventar, Pedro, y contigo, ¿cómo se llama? No, pues se llama Luis, o se llama Manuel, o se llama Juan. Y ahí dijimos: es que hay algo relevante, hay una pieza que está faltando en este rompecabezas de identidad digital. Y eventualmente pues eso nos llevó a conocer todavía más, lanzando Truly al mercado. Roberto. Pues lo mío fue un poquito más, digamos, orgánico a partir de la creación de la empresa. Antes de crear la empresa de Nuvarium, que fue donde salió la idea, yo estaba haciendo una consultoría para HSBC de procesos de onboarding precisamente, ¿no? Yo vengo del mundo de tecnología, del mundo de procesos, entonces por azares de destino caí ahí y ahí hacían parte de su proceso de una manera muy manual, que era validación de CURPS, de una manera muy manual. Tenían un ejército de gente haciendo validación de CURPS. ¿Cómo los validaban? Recibían un Excel, haz de cuenta, tenían un cuartito, uno aquí en México y otro en Guadalajara, donde había 20 personas. Y en ese cuartito, cada persona recibía un Excel con 100 CURPS. De uno por uno se iban a la página del CURP y iban y validaban, ¿no? Entonces tenían 40 personas validando todo lo que iba llegando de CURPS, ¿no? Y ahí fue como: oye, ¿y esto por qué no está automatizado? Y no, pues que no podemos porque la página... Antes no existía la conexión de CURP, ¿no? Es que te estoy hablando de hace como 8 años. Antes no existía la conexión de CURP que existe actualmente. Pero entonces, sí lo podías consultar Sí, lo podías consultar vía web. Y entonces lo que hicimos nosotros fue algo que lo consultara vía web. A partir de eso, digamos que a partir de esa idea se crea Nuvarium.
¿no? ¿Cómo Yo creo que fue automatizar? la primer solución Fue la para primera. validar. Nosotros fuimos la primera solución Primera para validar de manera automática el CURP. Y ahí vinieron otros. Ya de ahí vinieron otros. O sea, Ya- todo eso era con scrappers, era... Exactamente, en su momento todo eso era con scrappers, era con ya empezando los primeros pininos de inteligencia artificial para poder leer los captchas, ¿no? Pero todo, pues ahora sí que ahí artesanal, Wow. pero convertido ya desde el principio en un servicio REST para que se pudieran conectar. A partir de que se empiezan a conectar los clientes a validar a CURP, dicen, oye, ¿qué más puedes hacer? Pues nosotros como que, oye, pues, ¿qué más necesitas? ¿No? La verdad es que Nuvarium fue creciendo como de una manera muy orgánica en el sentido de, pues comparación facial, que fue nuestro primer pinino en temas de validación de identidad, ¿no? Que ahorita dices comparación facial, bueno, está padre, hay que hacerlo siempre, pero pues no te garantiza prácticamente nada, ¿no? Pero fue nuestro primer servicio y a partir de ese servicio es que nos empezamos a dar cuenta de situaciones curiosas, ¿no? Oye, este cliente, pasó la comparación facial, pero veíamos de repente temas como, pero no parece la misma persona, ¿no? Pero pasó la comparación facial. Entonces me manda mi equipo de tecnología, ya te estoy hablando de eso, ya no hace 8 años, sino hace 3 a lo mejor. Me manda mi equipo de tecnología, oye, está pasando esto. Y no entendemos qué onda. Yo había implementado la primera versión del sistema de comparación facial, ¿no? Que recibías 2 fotos. Que recibía 2 fotos, las comparabas y te decía, ¿es la misma persona o no es la misma persona? ¿Con la foto de la INE? ¿Con su selfie? Eso, de hecho, Okay. es con la selfie contra la foto de la INE y entonces ya mi servicio te decía, eso no es la misma persona. Y de repente, de una financiera, nos empezaron a llegar casos de cosas que parecían que no era la misma persona, pero pasaban el sistema, ¿no? Y ya llegó, ya los de tecnología, después de revisarlo mucho, me dicen, no la llamamos, a ver, chécale qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y resulta que esta persona había hecho con inteligencia artificial, y ya hace algunos años, había hecho unas modificaciones de su cara para que pareciera una mujer, para que pareciera un güey con barba, para que pareciera bla, 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 pero era la misma persona, entonces obviamente la comparación facial decía, es la misma persona, nada más que acá está con pelo largo, acá está con barba, acá está más morenito, acá está más blanquito, entonces pasaba, ¿no? Entonces, a partir de ese tipo de cosas fue, a ver, definitivamente esto no es suficiente, ¿no? O sea, se queda súper corto de las necesidades de los clientes y fue que empezamos ya con temas de realmente validación de identidad que tuvieran que ver, empezar con la prueba de vida, empezar con validar que la credencial estuviera presente, ahora el tema del QR que igual lo platicamos un poquito más adelante, pero más o menos así fue como que la vida de la empresa de Nuvarium me fue llevando al tema de validación de identidad, ¿no? Los componentes de una validación de identidad, hablando como procesos, porque ahora hablaste de varios, ¿no? Hablaste de la validación biométrica, hablaste de OCRs. ¿Cuáles serían los componentes en la mejor agrupación que se les ocurra como expertos? Pues son un montón y dependen mucho de tu tipo de empresa y qué tanto te importa el tema del fraude, ¿no? Obviamente si es un tema que te importa mucho, como pudiera ser microcréditos. Microcréditos es de lo más expuesto al fraude. Entonces lo ideal sería que metieras la mayor cantidad de componentes que pueden ir desde la comparación facial, que creo que es algo que tienes que hacer sí o sí, la prueba de vida, el OCR, y el OCR no porque te vaya a hacer una validación. El OCR lo que te va a hacer es te va a sacar datos de la persona que tú vas a poder utilizar en una validación, como puede ser la validación contra la lista nominal del INE. El que la tarjeta esté presente, ¿no? Que no esté tomada en una pantalla o que no esté tomada en una copia, ¿no? Y de ahí le puedes agregar, también quiero validar que el CURP sea válido por si lo modificaron, de ahí quiero agregar que quiero checar que la persona realmente esté en su dirección, ¿no? Tenemos unos clientes que checan que el onboarding lo estén haciendo en su casa. Como que para ellos es importante que lo estén haciendo en su casa, entonces que haga match la dirección con en dónde están haciendo el onboarding y de ahí ya cosas un poquito más avanzadas como podría ser justo lo que, por ejemplo, lo que traen ustedes, ¿no? Que si quieren a ver si nos puedes platicar un poquito más de esto que ya es más prevención del fraude, pero para mí ya se está volviendo como un complemento para la parte de KYC. Sí, y bueno, nada más antes de pasar a eso, añadiría que el tema de validación de identidad
tiene un componente muy relevante en un trade-off de fricción. O sea, entre más cosas le pides a la persona para validar su identidad, más friccionante es y más se te van a caer los clientes. Entonces, en empresas, por ejemplo, que tienen un costo de adquisición de clientes elevado, meterle fricción es elevarles todavía más el costo de adquisición de clientes. Entonces, justo como las empresas de microcréditos que mencionas, ¿no? Ellas buscan tener un costo de adquisición muy bajo porque su spread es bajo también. Entonces, están ganando poco por cada cliente y realmente su negocio es de volumen. Spray and pray. Exacto. Entonces, creo que todo esto que mencionaba Robert se junta de una manera, ya puede ser activa o pasiva, ¿no? Entonces, oye, ¿quieres comprobar que la persona está en su domicilio? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Quieres pedir un comprobante de domicilio que ya hoy es incómodo, arcaico, ¿no? pero pues listo, lo puedes hacer? O quieres pedirle la ubicación geográfica y extraerle la geolocalización del celular y extraer de la INE, por ejemplo, la dirección y más o menos mapear y ver que está. O sea, lo puedes hacer de distintas maneras y depende de cada empresa qué tan tecnificada esté, qué tanto quiera meter a sus procesos de onboarding, cuánto le van a invertir. Y qué tantos dedos quieras tirar, ¿no? Porque Exacto. de repente muchos, pues ya su dirección de la credencial ya no es la actual, pero dice, ¿sabes qué? Si no es la actual, sale de mi proceso y ahí nos vemos. O los que no tienen la calle impresa en la INE, que también cierto. es un componente importante, y ¿no? son como 10% de la población. Entonces, en ese sentido, o sea, nosotros empezamos a migrar de la parte de validación de identidad a entender el fraude. Porque hay muchas maneras de validar la identidad de una persona. Y en México, infelizmente, todavía hay pocas maneras de entender si la persona se trata de un fraude o no. Todos sabemos que si a nosotros nos suplantan la identidad y van y nos sacan un crédito, vamos a aparecer en el reporte de Buró de Crédito. Y si tenemos las alertas de Buró de Crédito, pues capaz nos va a llegar cuando alguien nos está intentando sacar un crédito. Padrísimo. Eso es un tipo de fraude que nos pueden hacer. Pero ¿alguno de ustedes sabe cómo, si alguien nos saca una cuenta de SPIN y están moviendo fondos de manera ilícita bajo nuestro nombre, sabemos cómo? Pues no, la realidad es que no. No hay una manera real de comprobar si en las cuentas que están... ¿Cuántas cuentas tienes abiertas a tu nombre? No tengo la menor idea. Sé las que yo controlo, ¿no? Sí, exacto. O sea, 2, 3, pero capaz me han abierto 10. Y capaz ahí son cuentas N2 y están moviendo 20,000 pesos al mes, pero en volumen ya me agregaron, por 10, me están agregando 200,000 pesos que están moviendo a mi nombre y yo ni idea, ¿no? Entonces, nosotros creamos, desde el lanzamiento de Truly, ahora con Único, la visión de la empresa se empalma mucho, un sistema de información compartida, lo voy a poner entre comillas, porque se nutre del ecosistema, sí, y lo que hace es que evita que una persona que le haya hecho fraude a una empresa le haga fraude a otra empresa. Y lo que, justo remontando a la historia que les platicaba en esta cena, yo decía, pues es que esta persona para mí es Luis. Ah, no, es que para mí es Juan. Y para mí es Pedro, ¿no? Ah, bueno, es que ahí tienes un caso importante en donde en 3 empresas que estábamos reunidos en esa cena que les platicaba, teníamos una identidad diferente de la persona. Entonces, nosotros hacíamos justamente, validábamos contra lista nominal, validábamos la ubicación geográfica, validábamos un montón de cosas. Y en un caso de suplantación muy elaborado, ya todo eso queda, queda arcaico y te expones a un problema importante. Entonces, la red al día de hoy de Único ya se compone de muchas empresas del ecosistema con las que nosotros colaboramos, centralizamos información biométrica y tan simple como Fran llega, solicita un crédito en empresa A que está conectada con nosotros y si nosotros nunca hemos visto el rostro, por ejemplo, validamos utilizando otra información del ecosistema. Perfecto, listo. La siguiente vez, si Fran le roba la identidad a Fer y aplica en empresa B, que también está conectada con nosotros en Único, nosotros nos decíamos, es que yo ya vi el rostro de él como Fran, no como Fernando. Aquí hay algo raro y paras. Para nuestra sorpresa, es tan fuerte este modus operandi que, primero, alguien que le hace fraude a una empresa tiene 70% de probabilidades
continuar haciéndole fraude. O sea, ya sabe el caminito una vez, lo va a intentar de nuevo, sí o sí. Segunda, las empresas se comparten el 80% de los defraudadores. Entonces, si le hizo fraude a una empresa, estás con 80% de probabilidades que le viera hacer fraude a otra empresa. Y es que esto ya te lleva a un componente adicional a la validación de identidad, en donde te quieres también asegurar que la persona no es nada más quien dice ser, eso ya lo hace la validación de identidad, sino que la persona no le ha hecho fraude a nadie más o a ninguna otra empresa del ecosistema. Qué interesante. Y hablas de esta comparación principalmente con la biometría, pero ¿hasta dónde juega también una base de datos con esta huella de dónde está ubicado, cuál es su CURP? ¿Estamos ahí también o todavía no? Sí, nosotros en cada captura biométrica que hacemos, detrás o tras bambalinas, se obtienen más de 100 datos que describen a la persona. Por eso mencionaba, capaz solamente es la primera vez que veo el rostro, sí, pero detrás bambalinas hay 100 otros datos: dispositivo, ubicación geográfica, el CURP, ¿no? Es parte de lo que ustedes CURP, utilizan, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, sacamos 100 señales que nos permiten a nosotros enriquecer y conocer a la persona. Entonces, sí, capaz el día de mañana cambia el dispositivo, ¿no? Pues listo, es un nuevo dispositivo, pero es el mismo rostro. O el día de mañana cambia su ubicación geográfica. O el día de mañana, ni siquiera el día de mañana, en una hora está ahorita en Ciudad de México y en una hora está solicitando crédito en Mérida y una hora después está solicitando crédito en Chihuahua. Pues este tipo de trayectorias es imposible y tienen que jugar un papel relevante. Pero de nueva cuenta, siempre desde nuestra óptica tiene que ser tras bambalinas. ¿Por qué? Por la fricción que añades en el proceso de onboarding. Sí, me encanta esto de pensarlo de manera pasiva todo el tiempo, ahorrando tiempo para la persona en lugar de poniéndole más retos de información que dar, ¿no? ¿Qué tan abierto está en términos de adopción le puedo llamar esta huella digital de la persona? ¿Qué tan abierto está en el país, en Latinoamérica? ¿Cómo ha venido creciendo la adopción de esto en los últimos años? Totalmente. O sea, la verdad es que ya desde la institución más conocida, por no llamarlas serias porque creo que hay muchas serias que no son tan conocidas, hasta la institución más pequeña, te va a solicitar esta información, como por ejemplo financiera, mínimo te va a pedir la selfie. O sea, ya es casi el estándar. Entonces ya el usuario está totalmente acostumbrado y la verdad el drop de usuarios que hay a partir de que le pide la selfie prácticamente ya no es nada, ¿no? Antes sí había un tema de, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué voy a estar dando este dato biométrico a esta institución que a lo mejor no conozco? Pero a partir de, yo te diría, hace tiempo, 4 años yo creo, se vuelve ya un estándar el dar cierta información y como dice Fer, lo importante es, vamos a tratar de que dé esa información pero sin generarle demasiada fricción, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros buscamos normalmente es pídele la selfie y pídele la identificación y ya no le pidas nada más. No le pidas que te llene datos, no le pidas la dirección, no le pidas el RFC, no le pidas el CURP, no le pidas... ¿Por qué? Porque a partir de esas 2 cosas que ya hizo por nosotros, que fue sacarse la selfie y tomar la credencial, que pudiera verse ya hasta como con cierta fricción, ¿no? Porque pues darle permiso a la cámara y demás, ya se puede sacar todo, ¿no? En la credencial está el nombre. Entonces lo puedes leer con OCR. Está el CURP, está la fecha de nacimiento, está el sexo. Puedes generar el RFC, aunque sea el generado, la verdad es que en la mayoría de los casos el generado es el mismo que el RFC básico. De ahí le puedes hacer la comparación facial. Puedes empezar a generar tu base de datos facial. Y puedes la dirección, evidentemente, que ya tienes, por ejemplo, el código postal, que es de lo que de repente se usa mucho más para determinar cosas de riesgo. Tienes una cantidad de información gigantesca sin la necesidad de pedirle más que 2 cosas al usuario, que fue la selfie y su credencial. Y bueno, y su credencial le vas a pedir el frente y el reverso, pero pues bueno, tomarle el frente y el reverso pues es prácticamente lo mismo, lo cual no le vas a hacer demasiada fricción, pero le vas a obtener una cantidad de información grandísima y ya vas a empezar a poner los primeros candados de seguridad, ¿no? Que es, voy a hacer la comparación facial, pero también ya le hice la prueba de vida, también ya constaté que la credencial está presente, también ya constaté, por ejemplo, uno de los fraudes que más vemos nosotros con nuestros usuarios, y es las credenciales falsas. Las credenciales falsas es el pan de cada día, y tú ves las credenciales falsas hoy en día, no son como las de antes tampoco,
Eso es algo que ha cambiado también, para desgracia. Ya no las enmican en la papelería. Ya no las enmican, exactamente, ya no las enmican en la papelería. Justo, porque antes las enmicaban en la papelería o antes eran impresas. Sí. Ahorita las ves, si las ves físicamente, dices, esto es una credencial de lector válida. Sí. ¿No? Tiene todo, tiene los hologramas, tiene los colores, tiene la foto donde tiene que estar, la tipografía es la misma, la separación entre... Dices, what the fuck, ¿no? O sea, esto ya está en otro nivel. Pero con solo tomar las fotos que te acabo de comentar, ya se puede detectar que esa credencial es falsa. ¿Por qué? Porque la tecnología ya te lo permite a través de, por ejemplo, los colores, pues a veces ya no, porque ya es igualita, pero por ejemplo a través del QR, el QR de las credenciales de lector tiene los biométricos. Entonces a través de los biométricos puedes detectar si la foto que está en la credencial, la que tú ves, es la que corresponde a la que está en el INE. Y luego, a veces dejan su foto pero cambian los datos. Hay de las combinaciones que se te puedan ocurrir, ¿eh? Dejan su foto y cambian los datos. Bueno, los datos también vienen en el QR y esos datos son encriptados por el INE. Entonces puedes asegurarte que como menos te va a dar el mismo resultado que lo que no quieren hacer muchos, que es conectarse al INE, porque es un proceso tortuoso poderse conectar al INE. Entonces ya puedes tener esos primeros filtros para ya después a lo mejor pasar a algo donde, bueno, también quiero checar si ya a alguien más le hizo un fraude esta persona, ¿no? Entonces, Tengo dos preguntas bien interesantes y es que iba a ser otra, pero no quiero perder el hilo. Con todo lo que estás comentando, suena que necesitas un montón de infraestructura tecnológica para usar esto. Estás hablando de guardar mucha información, de conectarte para extraerla. O sea, no suena a algo que cualquier entidad financiera pueda decir mañana, lo voy a empezar a hacer, ¿no? Porque vemos muchas financieras que están todavía en procesos de adopción y suena esto a una labor complicada. Y voy a lanzar la otra pregunta de una vez, que es, ¿qué pasa si no hay INE o qué pasa en el resto de Latinoamérica? ¿Qué está pasando? Entiendo, un mercado importante es Brasil, por ejemplo. ¿Qué está pasando en Latinoamérica, pero también el reto de tecnología? Pues mira, te puedo comentar que no es nada complicado, ¿no? No porque no se requiere una gran infraestructura, sino porque nosotros ya tenemos esa gran infraestructura. O sea, la financiera no tiene que tener esa infraestructura. Lo que tiene que tener la financiera es una aplicación, ya sea una aplicación web o una aplicación en iOS o en Android o en lo que sea. Bueno, creo que esas son las tres opciones, ¿no? Web, Android y iOS. Y mandarnos esas fotos. Nos mandan esas fotos o le ponen en su aplicación nuestro SDK y ya. No, nosotros nos encargamos de toda esa parte. No es algo que el usuario tenga que tener tecnología demasiado avanzada. La verdad es que prácticamente cualquiera que quiera hacer un onboarding remoto hoy en día, que pues yo diría que son casi todas las financieras que ya quieren hacer onboarding remoto, puede simplemente mandar a llamar los servicios que tenemos nosotros o nuestra competencia. Tampoco quiero decir que son servicios exactamente únicos, y utilizar esta tecnología, ¿no? La verdad es que está a un API de distancia, ¿no? Que es simplemente un llamado, ¿no? Y si quieres, de acá, para no comerme el tiempo. No, o sea, lo que decías es buenísimo. O sea, creo que las empresas tienen que entender dos cosas: que utilizar estos servicios las tienen que asociar con empresas serias que crezcan, que tengan la capacidad de dar servicio a múltiples empresas al tiempo. Ustedes, por ejemplo, lo hacen, tienen un montón de clientes y sus tiempos de respuesta se mantienen bajos porque ustedes ya se encargan de todo eso. La empresa definitivamente no lo tiene que hacer. Y vámonos a la parte en países en donde no hay INE, ¿no? Y sobre todo pensemos, por ejemplo, en Brasil, que es nuestro, al día de hoy, único, es líder del mercado brasileño. Nosotros, en tema de validación de identidad, conocemos a 9 de cada 10 brasileños. Nuestra base es de millones y millones de brasileños. Y lo que nosotros hacemos muy bien, tenemos 3 señales, básicamente. Es la persona quien dice ser, la persona está viva detrás de la captura de la fotografía, o sea, la prueba de vida, y la persona le ha hecho o no le ha hecho fraude en el ecosistema, básicamente. Entonces, lo que nosotros veíamos hace algunos años en Brasil es lo que estamos viendo al día de hoy en México. ¿Qué es eso? Índices de fraude elevados. No sé, en tu caso, cuáles sean los índices de fraude que tú ves con los clientes que tienes, pero nosotros en empresas de microcréditos, del 100% de su portafolio, entre el 5 y el 6% son defraudadores.
O sea, es un montón. O sea, de cada 100 préstamos que van a dar, 5 o 6 se van a fraude. Claramente esos se van directamente a cartera vencida. No hay paso intermedio. Y en Brasil nosotros lo estábamos viendo hace años, cuando empezó la pandemia, que los bancos empezaron a digitalizar. Las empresas estaban con esta idea de no, y es que si comparto, y es que si meto procesos digitales, y es que no, y el drop. Eventualmente lo tuvieron que hacer por la necesidad. ¿Por qué? Porque los índices de fraude en Brasil en ese momento eran mucho más altos que los que estoy yo mencionando ahorita para México. Y al día de hoy, curiosamente, Brasil, el fraude en Brasil, o el índice de fraude en Brasil, es el 20% de lo que es en México. O sea, cayó muchísimo y México ahorita está teniendo este repunte en tema de fraude, a pesar de que haya un INE. ¿Y por qué? Porque existe mucha prisa en la colocación de crédito. Hay muchísimos players en México queriendo colocar crédito. Es un campo muy, muy verde, definitivamente. Para quienes lo saben hacer bien, es un campo muy verde que te va a dar resultados muy positivos, pero que el riesgo es altísimo. Y por último, lo que mencionaba yo hace un momento, están las empresas no queriendo invertir en soluciones de punta o no tienen esta idea de qué tan fuerte va a ser el fraude hasta que salen, lo experimentan, están 2 meses, ven cuánto tienen de su impago y pues o paran operaciones o empiezan a buscar y se empiezan a aliar de players que no necesariamente le van a dar una solución robusta. Y yo te diría, todos los países, o sea, al menos los países en que tengo yo un conocimiento profundo, tienen de cierta manera un sistema de validación central. Pero ahí está siempre la pregunta, ¿el gobierno tiene que ser el responsable de solucionar la problemática de verificación de identidad o el sector privado lo va a hacer mejor que el gobierno? ¿Quién tiene más incentivo? Sin duda. Y me estaba hablando de la curva biométrica. ¿Qué tienen de referencias al respecto? Bueno, ese es un proceso que está en proceso, por así que algo que está en proceso. Y ya existen los primeros pininos que se están haciendo en Veracruz, de hecho, casualmente en mi estado natal. Y ahí se están haciendo las primeras pruebas. Y es algo que se va a dar, pero va a tomar tiempo, ¿no? O sea, a mí me dicen, ¿podrías dar un estimado? Pues yo creo que mínimo unos 8 años para que realmente digamos, ok, ya todos tienen su curva, o más bien la mayoría, 90 y tantos % ya tienen su curva biométrica. ¿Por qué? Pues para el final es un proceso que, como dices tú, pues lo va a hacer el gobierno. Y no se está apoyando con nadie más. Entonces lo están haciendo pues por ejemplo, vamos a lanzar un piloto en Veracruz y luego vamos a lanzar un piloto en Estado de México y luego vamos a lanzar un piloto. Pero lanzar un piloto significa realmente voy a empezar a capturar, no significa, a ver, todos los veracruzanos, vénganse a registrar sus biométricos. Entonces, eso es algo que va a suceder, es algo que va a dar, yo creo, muchísimo valor. A mí no me parece, a pesar de que a nosotros nos ha servido muchísimo, no me parece que el INE sea esa entidad que guarda los biométricos y que sirve como validación de identidad. Creo que tiene que existir una entidad separada que se dedique exclusivamente para la parte no de biométricos, sino de identidad en general de los ciudadanos, como existen en muchos países de Sudamérica. La verdad, en ese sentido, muchos países de Sudamérica están mucho más avanzados que nosotros y entonces pueden avanzar también mucho más rápido en esos pasos de asegurar la identidad, porque ¿qué es lo que sucede hoy en día? Muchas empresas dicen, si no tienes INE no te presto. Así, literal, no es de que o saca tu pasaporte o saca tu credencial de manejo no, si no tienes INE no te voy a prestar porque esa es mi primer señal de que te quiero prestar. ¿Por qué? Quién sabe, ¿no? Porque tiene el CURP, la INE. Porque tiene el CURP, la INE, porque tiene en teoría la dirección, porque ya pasó por una validación de identidad que realiza el INE, que de repente tiene sus casos también ahí medio fraudulentos, pero sí es lo más confiable que existe aquí en México. Y en otros países eso es una locura. Desde que naces tienes, esta es tu cédula de identidad, ¿no? Y puedes hablar de muchos países de Latinoamérica. Que tú dijeras, bueno, pero en otros países más avanzados no existe eso. No, pues en otros países más avanzados no tienen los problemas de fraude que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, sí es importante. Pero en esa línea me gustaría solo agregar un tema de debate, que es, oye, padrísimo que te hayas registrado hoy,
pero de aquí a 8 años que ya esté el 99%, pues capaz la foto que ya le entregaste Sí, claro, a Renapo, pues ya no te pareces. O sea, yo ahorita me vine que saqué, no sé, 2017. Bueno, tú no te pareces al de ayer, de hecho. No. Justo, o sea, yo barbón soy otra persona diferente. Y entonces vas a ir a hacer match contra mi INE en donde salgo con barba súper tupida. ¿Voy a aparecer? No. Ahí me vas a decir, pues es que no eres. No, o sea, sí soy. Solo me quita la barba. Entonces, me parece que el pensar que un rostro va a tener consistencia 10 años, que es lo que al día de hoy tiene la vigencia de la INE, o ya veremos con Renapo cuántos años se piensa para hacer estas revalidaciones, o que la gente, imaginémonos personas que viven en medio de la sierra veracruzana o en donde sea, se van a transportar 1 hora para ir a tomarse una foto para dársela a Renapo para que les actualicen la curva. ¿Realmente tienen ese incentivo? ¿Hay incentivo para hacerlo? Yo creo que puede haberlo, desde el punto de vista de para qué quieres tu credencial. Si es para votar, pues seguramente no hay ningún incentivo porque no te vas a poder votar, no te van a decir no puedes votar porque no te pareces en la foto, pero a lo mejor si vas a pedir un crédito, dices, pues sí, tengo un incentivo para renovarla. Pero otra cosa es, ahí tienes toda la razón, o sea, se tiene que estar renovando. Así lo hacen en los países de Sudamérica, pero sí lo hacen igual cada 10 años. Entonces a lo mejor ahí va a ser un... ¿Van renovando? Van renovando. Exacto. Van renovando el tema, por ejemplo, de la foto, Sí, ¿no? sí, El tema de biométricos y demás, de biométricos de dactilar, pues se lo dejan. Y el nombre... Sí, el menos que se le dactilar deja. es toda tu vida, ¿no? Todo eso se mantiene, pero tienen que ir actualizando la foto y la dirección en el caso de las credenciales que la tienen. La mayoría no tienen la dirección, simplemente tienen dónde naciste, dónde te registraste, el biométrico dactilar, el biométrico facial, nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y prácticamente. Que es un punto de lo valioso de la red, ¿no? Que está viva. Que está viva. Y que... Justo, a mí es lo que me encanta, que es en tiempo real, está viva, es ahora sí que soberana. Es que ese es el incentivo del sector privado. Justo. O sea, es que el sector público versus el privado, en uno vas a tener una recurrencia ponle cada 10 años, pero en el caso que mencionaste, esta persona que tiene que ir a renovar su biométrico y agarrar un camión, desplazarse 1 hora, llegar a las oficinas de RENAP, tomarse la fotografía, porque quiere sacar un microcrédito de 800 pesos, pues a ver con el que no le pida tanta fricción. Pero el sector privado, pues tenemos el incentivo de tener el rostro más actualizado. Y algo que, por ejemplo, nosotros hacemos una colección de rostros. Entonces, yo vi a Fran hace 1 año, lo vi hace 6 meses, lo vi hace 3 meses, lo vi hace 2 semanas, lo vi ayer y esto se va juntando, ¿no? Entonces, al final del día tienes al Fran barbón, tienes al Fran sin barba, tienes al Fran que se acaba de despertar. O sea, tienes una colección de rostros que permiten entender a la persona en general, independientemente de su momento. Y es que eso es lo valioso de la digitalización al día de hoy. Porque, de nueva cuenta, pedirle a esta persona que se desplace 1 hora pues es imposible. Mejor pues utiliza un proveedor que te ayude a saber cómo es la persona en distintas facetas de su día a día. Sí. Además, adicionalmente, por ejemplo, parte de las tecnologías que comentabas hace un momento y un poco a favor de lo que hace único es, a ver, yo te puedo detener el fraude por documentos falsos, por que la información no coincida, etcétera, etcétera. No, esta persona que viene con datos falsos, que es lo que más estamos viendo actualmente, pero una persona que viene con sus datos, que es él, y ya trae la intención de voy a cometer fraude, bien no es lo más usual, pero al menos lo va a hacer una vez. Al menos lo va a hacer una vez y a lo mejor las siguientes veces ya lo hace con los datos de otra persona, pero siempre, como saben que en México no va a haber un castigo propiamente por realizar ese fraude, esa primera vez que lo va a hacer con su cara, por ejemplo, eso lo pueden detectar, eso porque ya lo hizo con el otro prestamista. ¿No? Sí, el ejemplo que ponemos nosotros es, oye, a ver, llega este rostro y tiene un score de crédito buenísimo, checaron sus datos contra el INE, tiene su número, lo verificaron, su INE la verificaron, está en el padrón, la INE está activa, o sea, todo, vaya, te planteas un tema de identidad como lo conocemos al día de hoy, tan claro, listo, ¿le darías un crédito? No, pues sí, suena a alguien que me va a pagar, padrísimo, y oye, si te digo que esa persona
yo la he visto con 6 identidades y uno se llama Pedro, Juan, otra Luis, otra Manuel, etcétera. ¿Le seguirías dando un crédito? No, eso ya no. Eso es lo que hacemos. Ahí es en donde entramos. Ya nos trata, te mueves del sector de identidad a un sector gremial que está buscando protegerse, ¿sí? Porque tal cual lo dijiste, el ser defraudador en México ganas un montón de lana. Felizmente. O sea, sí, la verdad es bastante lucrativo. Es un buen negocio, es bastante lucrativo, infelizmente, ¿no? Y segunda, es cero perseguido o poco perseguido. Entonces, para esas cantidades es cero perseguido. Exacto. O sea, para esas cantidades es cero. O sea, no hay nada, ¿no? Y yo creo que, Diego, aunando un poco a lo que comentaban, porque siempre que les comento, sí, Fer, nos llevamos muy bien, así que dice, no son competencia, le digo, no, o sea, no competimos en lo... Todos tienen que ver con conocer más a tu cliente, que es la parte de, como cruza en la parte de KYC, pero yo te diría, es más un tema complementario. ¿Quieres conocer mejor a tu cliente y verificar sus datos y automatizar tu proceso? Lo puedes hacer con nosotros, pero si quieres ya complementarlo con esta parte de, oye, en otros lados, ¿cómo le ha ido a esa persona o a ese rostro o a esos datos? Porque tienen varias cosas para cruzar. Entonces lo puedes checar ya con Único, ¿no? ¿Qué pasa con la seguridad de toda esta información? ¿Dónde está almacenada? ¿Qué riesgos hay en términos de guardar toda esta información del cliente que antes no se guardaba o entiendo difícilmente se almacenaba, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Pues mira, yo voy a contestar desde el punto de vista de Nubario y acá se va a tener que extender un poquito más. Nosotros no guardamos la información, nosotros solo la procesamos, es decir, tú me mandas tu credencial, entonces yo le leo la información, le saco el rostro y lo que tú quieras, te lo devuelvo. En el momento que te lo devolví, yo ya no lo tengo más. Okay. Tú me mandas un CURP, hago el mismo proceso, me conecto a Renapo, saco la información, te lo devuelvo. En el momento que te lo devolví, ya no lo tengo más. Y eso para el IMSS, para el ISSSTE, para el SAT, para toda la información que procesamos nosotros, simplemente en el momento que le estoy obteniendo, la tengo por esos segundos, te la devuelvo y en el momento que te la devolví, yo ya no sé quién pasó por mis bases de datos ni nada, y digo, es parte, ahora sí que hasta de un speech de ventas, ¿no? De, a ver, financiera, banco, tranquilo, yo no tengo tus datos son tus datos, yo no puedo venderlos, no puedo, es más, si hackean mis bases de datos, no pasa nada, nunca ha pasado afortunadamente, pero podría hackear mis bases de datos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay nada. No hay información de los clientes de mis clientes, no hay CURPS, no hay nombres, no hay absolutamente nada. Ese escenario meramente transaccional en donde valido y desecho, para una persona que estuviera muy preocupada por el tema de seguridad, creo que es muy interesante conocerlo, ¿no? Utilizo la información para tomar una decisión y luego la desaparezco por completo, ¿no? Es correcto. ¿Y en el caso de Único? En el caso de Único nosotros sí almacenamos la información, nosotros fungimos como responsable de los datos. Para esto hay todo un tema legal detrás en donde nos tenemos que acercar con el titular de los datos, con el dueño, que debe de aceptar términos y condiciones, aviso de privacidad, transferencia de la información, tal cual se estipula en la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares en México. Y con eso nosotros hacemos justamente, recabamos los datos, procesamos los datos, almacenamos los datos. ¿Qué hay detrás de todo eso? Hay una infraestructura súper robusta en temas de seguridad, en apego completamente a certificaciones internacionales que nos permiten a nosotros, pues sí, garantizar la seguridad de la información. Y dentro hay un tratamiento de información muy relevante. Primero, nadie tiene acceso a este tipo de datos. Todo funciona, o sea, es 100% manejado por máquinas. Nosotros lo primero que hacemos es convertir la información que nosotros podríamos entender, una imagen, la disociamos de la imagen y generamos un vector de características visuales, que básicamente es 20,000 puntos de datos numéricos en donde te describen qué tan ancha es la frente, qué tan ancha es la nariz, qué tan anchos son los labios, los cachetes, así 20,000 veces, y con eso nosotros hacemos el análisis y el cruce de la información. Así es como lo manejamos nosotros al día de hoy. Sí hay un almacenamiento, por supuesto, pero dentro de cómo nosotros tratamos los datos y qué hacemos con los datos es tal cual esto. Entonces, los datos realmente abiertos, crudos, jamás están expuestos. Están
tras bóvedas súper seguras en donde nadie tiene acceso a esos datos. Sí, el saber almacenar y guardar estos datos es parte clave de un proveedor, ¿no? El poder respaldar esta información de la manera que tiene que estar, ¿no? Oigan, ¿y casos de uso referentes en el mercado? ¿Algún caso que quieran comentar que realmente haya revolucionado? Bueno, entiendo, tú nos platicabas un poco de la primera experiencia en Rappi, pero ¿hay algo más, algún caso que les gustaría platicar con la audiencia? Nosotros en realidad somos una empresa muy, muy enfocada al tema de componentes, ¿no? Al tema de los APIs y al tema del SDK. Entonces, ¿qué es lo que proporciona esto o qué es lo que conlleva para nosotros? Es la mayoría de los casos. Yo te puedo decir, nosotros trabajamos con la aseguradora más grande de México, y trabajamos con el banco más grande de México, y trabajamos con las microlenderas más grandes de México. Pero ya hablarte de casos de uso, nosotros somos muy self-service para los clientes. ¿Qué significa? Aquí están los APIs, con este validas esto, con este validas esto. ¿Cómo lo usas tú internamente? Ya es totalmente decisión de ellos. Y entonces, en ese sentido, te puedo hablar de que tengo clientes que utilizan 10 de nuestros servicios, que esos son los que yo digo, a estos realmente les importa la validación de la identidad de la persona. Y tenemos clientes que usan 3, ¿no? Y ya cada quien, dependiendo de su caso de uso, elige qué quiere utilizar, pero queda mucho más del lado del cliente cuál es la forma que le van a ir dando a nuestros usuarios. Algunos sí los conocemos, pero no los podemos hablar demasiado al respecto. De acuerdo. No, para nosotros uno que fue muy padre, cómo validó la tesis que nosotros tenemos, no puedo mencionar el nombre, pero voy a mencionar el caso. Fue muy interesante, sucedió en el 2022. Nosotros levantamos capital en junio del 2022, iniciamos las operaciones de la empresa, padrísimo. Durante 5 meses yo tuve mi transformación de ser alguien técnico a ser alguien de ventas. A los que les intenté pitchar en ese momento les pido una disculpa en cámara porque seguro les hice un pitch terrible. Bueno, pues... Pero en diciembre de ese año fue uno de nuestros primeros clientes que firmamos. Ellos salieron a colocar microcréditos, una empresa del norte, y empiezan a colocar microcréditos y se dan cuenta que de pronto el 50% no les está pagando, ¿no? Y pues imagínate, colocas $1 millón, medio millón de pesos, así se te evaporó. Y pues ahí es que necesitas hacer algo al respecto. Cierran operaciones, literal, cierran la llave y empiezan a buscar proveedores, hacen un análisis con nosotros y les detectamos una cantidad bastante elevada de fraude. Con Key en su momento utilizando otros componentes, porque como tal, eso es lo importante o eso era lo relevante de nosotros en ese momento. Nosotros vendíamos un producto de red sin una red. La realidad, cuando sales no tienes una red, claro. no conoces quién va a ser el primero, ¿no? Y cómo lo vas a convencer y todas estas preguntas que me hacían los inversionistas en su momento. Y nosotros con ellos les mostramos valor utilizando otros productos, o sea, utilizando correo, teléfono, etcétera, ayudándolos a modelar, haciendo una venta muy, muy, muy consultiva, acercándonos con ellos, sentándonos con ellos. Y tiempo después empezó a bajar la efectividad de estos productos de forma absurda, pero empezó a crecer la efectividad del buró de fraude, en donde el buró de fraude nos empezó a demostrar a nosotros que ese era el camino real del que teníamos que estar persiguiendo, porque teníamos que estar apuntando a que más empresas se subieran. Entonces, claramente, a medida que empezamos a subir a más empresas a la red, empezó a crecer la red de manera muy positiva, y eventualmente a esta empresa que nos confió en un inicio y que al día de hoy sigue siendo cliente, es un cliente muy relevante para nosotros, que la verdad es que son muy importantes, le redujimos el fraude 99.6%. Wow. Muy interesante el caso. Y nos queda poco tiempo, pero además hemos venido hablando mucho de casos que tienen que ver con el onboarding o la apertura de cuentas. Me encantó lo que decías al principio, Fer, también de pensarlo en la apertura de cuentas de débito, ¿no? Que es un caso que es bastante poco sonado, ¿no? Pero fue un contexto interesante. ¿Hay algo más en donde vean la prevención del fraude, ciertas validaciones? Más allá del onboarding, ¿qué casos podrían platicar? A ver, muy, muy sencillo.
No, para cosas tan sencillas como transferencias de dinero, ¿no? ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando se roban los celulares? Me refiero en asaltos totalmente. Que les ponen la cara. Que ¿no? les ponen la cara, en ese momento ya tengo mi celular abierto y entonces tengo mis aplicaciones abiertas. Lo primero que deberías de hacer como empresa financiera para asegurarte que es la persona es hacer una validación biométrica. Y es muy sencillo, es decir, te tomas una selfie, vas contra tu base de datos de biométricos y te dice si es la misma persona. Obviamente una selfie con prueba de vida, porque una selfie normalita no te sirve para nada, porque pues pueden poner la foto de la persona o lo que tú quieras. Pero tiene que ser al momento de la transacción que compruebes que esa persona realmente está presente. Y la verdad es que hoy en día eso es muy, muy sencillo, ¿no? Y de ahí ya te puedes ir a cosas un poquito más banales de hacer tu aplicación menos recargada de cosas de tecleo que tiene que ver con desde el logueo. Y por ejemplo, ya lo vemos en bancos, ¿no? El BBVA, para los que tengan la aplicación, que somos muchas personas, pues lo primero es la cara. Y cuando te quieres y te sacan muy rápido de la aplicación en caso de que haya pasado tiempo y demás, ¿no? Pero esos son el tipo de casos de uso donde puedes utilizar este tipo de tecnologías para hacer un segundo aseguramiento. Qué bueno que ya lo verificaste al inicio, pero esa persona tiene dinero en tu aplicación, en todas las IFPES, ¿no? Todas las IFPES pues tienes el dinero de la persona. Bueno, cuando vas a hacer el depósito del crédito también tienes que validar que realmente esté la persona, porque si un defraudador cayó en posesión de información de la cuenta de la persona y pide un préstamo, aunque caiga de la cuenta de la persona, el defraudador ya tiene acceso a esa cuenta. Entonces hay que hacer este tipo de segundas validaciones que se pueden hacer con esas tecnologías. Si esto es saliéndonos del onboarding. O sea, en el onboarding padrísimo, vámonos a la parte transaccional, cambio de beneficiarios de una cuenta. Por ejemplo, oye, extracción de una inversión, oye, para las empresas que dan microcréditos, cambio de cuenta clave en la solicitud de un segundo crédito, porque ya lo validaste al inicio, pero valídalo después y valídalo cuando cambia la cuenta clave. Transacciones anómalas, alta de cuentas anómalas, ¿no? Por ejemplo, 2, 3 de la mañana, pues, ¿quién va a estar dando de alta una cuenta para hacer una transferencia de 100,000 pesos? Este tipo de cosas hay que validarlas. Eso en el mercado financiero. Hay un montón de aplicaciones fuera del onboarding. Vámonos a otras aplicaciones que quizás sonarán relevantes, pero que son poco explotadas. Todos nosotros hemos llegado a algún edificio en donde de entrada nos piden la INE, ¿no? Y pues la INE, como bien dijiste, es una fuente de muchísima información para todos nosotros. Entonces, en vez de que dejes la INE, pues qué fácil sería nada más que tomen una fotografía y tengas un registro temporal, que ellos no se puedan quedar con la fotografía. Este es un caso de uso padre, moviéndonos fuera del sector financiero. Vámonos a... ¿En tu edificio hay eso? ¿En tu oficina? Sí. Vámonos a otro caso. Ahorita que estamos con el tema de la declaración anual, para los que les sale a favor, seleccionas, lo hice hoy, seleccionas la cuenta clave a la cual te van a depositar, le das siguiente y se acabó. Y en ese momento el SAT confirma y dice, pues padrísimo, sí es la persona, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que alguien la cambió, que mi contador se volvió loco y cambió y está cambiando, y no hay una validación de identidad. Vámonos a la renta de automóviles, por ejemplo, ¿no? También que es validar que la persona sea quien dice ser y que no te van a robar el coche. Siendo, ¿no? Sí, que sigue siendo. Reclamación de seguros. Claro. Hace poco a una conocida mía fallece su papá y ella pues es la beneficiaria del seguro, y a la hora de ir a reclamar el seguro ya lo habían reclamado, se habían hecho pasar por ella. Entonces, pues ella no nada más pierde su papá, sino pierde el seguro. Sí, imagínate qué situación tan dura. Y es que pues, fue un pésimo caso de validación de identidad. Seguramente hubo colusión, no lo sé, pero claro, todo este tipo de cosas son las que entre más añadas tecnología, más protegido va a estar tu cliente o tu usuario, y más protegido vas a estar tú y menos daño reputacional vas a tener. No, es que como dices ahí, muy probablemente un tema de colusión. Muy probablemente. Oye, quita la posibilidad de
Muchas de las cosas que nos preguntan siempre en convenciones, en entrevistas y demás, oye, ¿qué onda con la seguridad de la información? Digo, a ver, no hay nada más seguro que automatices todo tu proceso. Que la información no pase nunca por las manos de las personas. A ver, lo que más ocurre en los bancos es el famoso fraude bancario, ¿no? Que el fraude bancario pues es las personas internas. Entonces quita esa posibilidad de que personas puedan ver datos de cuentas, que puedan ver datos de domicilios, que puedan ver nombres, que puedan ver CURPS, que puedan ver rostros, que puedan ver, quítalo todo eso, automatízalo. Y entonces solo lo ven computadoras, ¿no? Y al menos todavía al día de hoy, las computadoras solitas no pueden hacer fraude, ¿no? Todavía al día de hoy. Exactamente, ¿no? Entonces, pues sí. Oye, Fer, y antes de hacerte una pregunta para cerrar, platícanos un poco de la transición de Truly a Único. ¿Cómo te sientes tú como emprendedor? ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué aporta al mercado mexicano? Sería bien importante que nos lo digas. Súper rápido. A ver, o sea, creo que lo más importante para nosotros fue tener alineada una visión. Queríamos ir hacia el mismo lugar. Y eso es relevante porque eso continúa la trayectoria que nosotros iniciamos hace 2 años y medio, en donde dijimos, ¿sabes qué? Queremos ser este referente en prevención de fraude y validación de identidad. Entonces, continúa esa trayectoria definitivamente. Así que esto para el mercado son cosas positivas porque estamos trayendo tecnología que te puedo decir que en Brasil, por ejemplo, nuestra tecnología no se prueba con 500 validaciones al mes, no se prueba con 1 millón de validaciones al mes. Nuestra tecnología se prueba con 100 millones de validaciones al mes en Brasil. Entonces, es tecnología hiper robusta, adaptada a un mercado todavía más difícil. Entonces, nuestro mercado está beneficiándose mucho de la nueva tecnología que estamos trayendo como Único a México. Y yo como emprendedor me siento muy bien, porque honestamente fue haber alineado la visión entre ambos emprendedores, entre Diego, el founder de Único, y yo, y saber que todo lo que va a seguir hacia adelante, que siempre va a haber dificultades, que siempre va a haber cosas que necesitamos sortear, lo podemos hacer juntos porque al final del día estás haciendo equipo con una empresa que lo ha hecho muy bien en su trayectoria en Brasil. Muy bien, muchas gracias, Fer. Para cerrar, la pregunta clave que le hacemos a nuestros invitados: si pudieras adelantarte 10 años en el futuro y ver el impacto de la tecnología en el sector financiero, ¿qué es lo que más te gustaría ver y qué te sorprendería más? Wow. Una muy buena pregunta. A ver, creo que son 2 cosas las que me gustaría ver, que me sorprenderían mucho. Y las 2, una tiene que ver en cómo disminuyes la fricción. O sea, qué haces para disminuir la fricción en tus aplicativos, y en vez de usar 30 distintas aplicaciones, tienes todo consolidado en un sistema seguro. Pensemos WhatsApp, en donde, oye, transfiere desde mi cuenta BBVA a esta persona y tal. Y segundo, con un riesgo de fraude nulo, ¿no? Porque no puedes pensar en menos fricción sin pensar por el otro lado el trade-off de fraude. Entonces, creo que cómo hacemos las interacciones con los sistemas financieros más seguras y menos friccionantes, y que estén siempre en la palma de nuestras manos. No sé si esto nos va a tardar 10 años, capaz es mucho menos tiempo, pero esto es lo que más me sorprendería, que dejemos de actuar en silos y tengamos algún sistema central que nos permita el manejo de todo, automatización, reacción ante reacción ante caídas de mercados como lo que está pasando ahorita, y protección y preservación de capital futuro en las manos de agentes de AI. Eso creo que hacia allá. Gracias, Fer. Robert, a ti nunca te lo hemos preguntado, pero ahora que eres invitado pero ya sabía la pregunta. Sí, pero ya me la sabía y la tenía desde hace como 5 programas quería decirla nada más. No, la verdad es que creo que estoy bastante alineado con lo que dice Fer. A mí lo que me gustaría ver es un mundo con mucho menos fricción, donde las cosas sean mucho más sencillas, donde Nuvarium esté haciendo algo totalmente diferente a lo que está haciendo ahorita, que no tenga que ver con fotos y que no tenga que ver con estarse conectando a demasiadas fuentes para poder validar la identidad de una persona, sino que fuera algo más seguro, algo más, pensando a lo mejor en algo como blockchain,
¿no? De que todas las identidades pudieran estar en un lugar donde existen las credenciales y simplemente con el hecho de que yo lo estoy haciendo con mi celular, y a lo mejor en mi celular sí hubo alguna validación biométrica en algún momento de la sesión, pero algo tan rápido como el Face ID del iOS, por ejemplo. Y que ya desde el momento en que yo lo estoy haciendo en mi celular, ya se sabe quién soy. No se tiene que pedir toda esa información, ni me tengo que registrar, ni nada. Llegó esta persona con este celular, es esta persona, ya tengo todo su historial, ya sé que sí paga, ya sé que no paga, ya sé cuánto gana, ya sé con qué persona se relaciona, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá algún día lleguemos ahí. Creo que estamos muy lejos, ¿no? Creo que estamos muy lejos, pero hablando de 10 años, bueno, 10 años pueden pasar un montón de cosas y creo que podríamos llegar ahí, pero creo que eso sería lo ideal, ¿no? Yo creo que si algo, ahorita nos encanta el hecho de que en el celular podemos hacer un montón de cosas, prácticamente todo en términos de compras, préstamos, muchísimas cosas digitales, pero creo que si algo, digamos, es el momento de que hay que llenar la información, ¿no? Voy a hacer una compra en una tienda que nunca he comprado, tengo que llenar la información o como mínimo me tengo que registrar. Por ejemplo, ya muchos usan lo de Google, pero pues Google tampoco tiene toda tu información. Sí. Pero por ejemplo, eso podría ser una fuente, ¿no? Claro que estamos hablando de un ente privado donde no sé si querramos todos tener nuestra información, pudiera ser, pero me gustaría algo así, que todas las transacciones que hagamos en la vida diaria sean así y ya de una manera mucho más segura, donde no todo el tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa con blockchain? Yo garantizo estoy por hablar en un caso o de Google, yo garantizo ahí que sí soy yo, pero al Amazon o al Temu o al que tú quieras, nunca le di mi información. Claro. Nunca le di mi información, nada más este ente externo le dijo, sí es, dale para adelante. Creo que eso es lo que quisiéramos todos, ¿no? De que nuestra información no estuviera volando por todos lados, claro, y que simplemente hubiera una manera más sencilla de validarla y avanzar. De acuerdo. Pues muchas gracias por acompañarnos, por toda esta buena conversación. Gracias por ver este capítulo de FinTech Bar. Si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse y nos vemos en 15 días para el siguiente capítulo.